Una de las preguntas que más me suelen hacer es ¿qué necesito para convertirme en todo un profesional del desarrollo de software? Así que déjame contarte cuáles son los elementos clave y fundamentales que debes de tener para convertirte en todo un profesional. Así que vamos entonces a entrar a este detalle. Lo primero, y esto es algo que probablemente ya sabes o que ya tienes en la mira. Entender las bases y los fundamentos. Particularmente, estos 4 conceptos para mí son fundamentales en todo lo que tiene que ver acerca de convertirte en un profesional del desarrollo web, particularmente como frontend. Aquí vamos a tener las bases fundamentales como lo es HTML, CSS, JavaScript y Git. Así que entremos en el detalle de cada una de estas. Pero antes de continuar, déjame te presento al patrocinador de este video. Sé que encontrar empleo no siempre es fácil y encontrar los mejores trabajos a veces puede llegar a ser complicado. Así que déjame presentarte a Proxify Developers y obtén acceso a trabajos remotos personalizados que se adaptan a tus habilidades y ambiciones. Pero realmente, ¿qué hace diferente a Proxify? Te cuento en 5 características que lo hacen genial. 1. Puestos de trabajo que aceleran tu carrera profesional. En estas ofertas encontrarás empresas líderes en su industria y que ofrecen una trayectoria de crecimiento profesional acelerada. 2. Oportunidades a largo plazo. Estas oportunidades son aquellas que han sido cuidadosamente seleccionadas por su potencial de crecimiento y desarrollo a un largo plazo. 3. No hay trabajos remotos sin sentido. Todas las empresas son investigadas y en este enfoque se garantiza que todos los trabajos remotos disponibles son cuidadosamente evaluados y seleccionados para garantizar esa calidad y relevancia que tú necesitas. 4. Oportunidades para una rápida carrera como freelance. Esta oportunidad están diseñadas específicamente para aquellos que desean tener una carrera como freelance y que están buscando un crecimiento rápido en este ámbito. 5. Puestos de trabajo exclusivos que no se anuncian públicamente. Estos puestos de trabajo son aquellos que solo se promocionan dentro de la plataforma y que por lo tanto tienen una competencia reducida. Bonus, acceso a formar parte de una comunidad que te apoya y aprende de los expertos. ¿Qué esperas para conocer más acerca de Proxify Developers y formar parte de esta comunidad? Aplica ahora. Git es uno de los elementos principales a la hora de empezar en esta carrera. Y te estarás preguntando, bueno, ¿por qué Git? ¿Y qué hace? Bueno, Git es un software de control de versiones. Es la herramienta que te va a permitir manejar cada uno de los cambios que vas a ir teniendo y irlos enviando en una línea de tiempo y que si bien hay personas dentro de un proyecto, pueda cada uno tener su propia línea e ir uniéndolas según sea el caso. De esta manera, tú no afectas a otra persona ni esa otra persona te afecta a ti. Por eso es muy importante aprenderlo, ya que es una herramienta fundamental para poder trabajar en equipos de desarrollo de software. HTML. Como te mencionaba, probablemente ya sabes estos conceptos o ya has ido entendiendo estos mismos. HTML es un lenguaje de marcado usado para decirle a tu navegador cómo se estructura las páginas web. Esto aplica para todas las páginas web. Sí, este video que estás viendo en YouTube también tiene una estructura HTML por debajo. En esta vas a encontrar un lenguaje de etiquetas que va a estar estructurando cómo vive cada elemento. La parte superior, la parte central, lateral, el pie de página, etcétera, etcétera. Esta estructura le denominamos a un concepto semántico, el cual va a establecer cómo está estructurado cada uno de los elementos. Pero, ¿qué necesitas saber particularmente? Bueno, muchos de los elementos fundamentales radican en la semántica, esta estructura que te va a dar a ti poder tener cada uno de esos elementos fundamentales dentro de tu estructura, así como también las etiquetas más avanzadas que pueden llegar a ser las de multimedia, audio, video, iframe, que van a permitirte a ti jugar con diferentes valores y factores dentro de tu aplicación. Así que es muy importante ponerle atención a estos elementos. También entender cada una de las etiquetas que te provee HTML para que el día de mañana puedas resolver mucho mejor con las propiedades, los atributos que cada una de estas tiene sin tener que recurrir a
recursos, a plugins o a otros paquetes que hacen lo que tú probablemente no conoces, pero se te hace mucho más fácil instalar un paquete que conocer la tecnología. Así que antes de ir avanzando o de querer correr, trata de entender cómo funcionan las particularidades que te ofrece HTML. Otro de tus mejores amigos es CSS, que es un lenguaje que te permite crear las páginas web, pero desde el lado del diseño, poder trabajar todo el tema de los colores, de la estructura, de los márgenes, de los padding, de la posición de los elementos, hasta elementos más avanzados como animaciones y recursos que le van a dar a tu página web ese toque especial. Pero ¿qué necesitas saber particularmente de CSS? Aquí viene un tema muy importante. Me refiero a que un botón tenga diferentes interacciones, a que un texto se comporte de diferente forma, que una alineación de una imagen, un texto, un botón o algún otro elemento HTML tenga diferentes estructuras o acciones. O cuando ya te quieres ir a un nivel un poco más avanzado, pues vas a tener que integrar diferentes opciones que te entrega CSS para poderlo trabajar. Así que es muy importante que practiques, que juegues bastante con CSS. Y déjame decirte que existen muchas formas en las que lo puedes hacer, particularmente creando dibujos a puro código. Sí, tú puedes recrear casi cualquier dibujo haciéndolo con código. Lo único que tienes que hacer es entender las particularidades que te entrega, en este caso CSS, cómo funciona, cómo se alinea a HTML, y esto te va a permitir poderle darle vida a un dibujo. Aprender a dibujar te va a ayudar mucho a tener ese pensamiento lógico necesario para la estructuración de tus páginas web. Muy probablemente estos dibujos no los lleves directamente a lo que sería una página web, pero sí te va a ayudar a entender todas esas posibilidades que tiene, que te entrega y que puedes aplicar a algún proyecto. Pero si quieres profundizar más acerca de todo lo que tiene CSS, déjame recomendarte conceptos más de la arquitectura para poder componer todos tus elementos dentro de una página web, como puede ser BEM o CSS, que te van a ayudar a ti a poder estructurar y organizar tu código para poder crear sorprendentes implementaciones gracias a la combinación de HTML y CSS. ¿Quieres darle ese siguiente poder a una página web? Poder interactuar, llevar al siguiente plano, hacer solicitudes a algún recurso, interactuar en tiempo real, o todo lo que te ofrece una página como YouTube, que en este momento estás viendo este video, le puedes dar like, te puedes suscribir, puedes estar también dejando un comentario o interactuando con toda la interfaz, y eso no interfiere con que estés escuchando o viendo este video. Así que gracias a JavaScript, este lenguaje de programación, puedes hacer todo esto del lado de tus páginas web. JavaScript es un lenguaje que nació para la web, que se mantiene vigente dentro del desarrollo de aplicaciones web y que ha ido escalando a otros dispositivos al grado de poderlo instalar en tu computadora gracias a Node y también en otros dispositivos como en televisores. Así que con este lenguaje vas a poder crear y construir no solo aplicaciones web, sino también en otros entornos. ¿Qué necesito saber de JavaScript? Déjame darte mis consejos que te ayudarán a entender el lenguaje. Como todo lenguaje de programación, entender su sintaxis, cómo funciona, cómo se estructuran las variables, las funciones, las estructuras de control, qué elementos existen y están disponibles para lo que yo necesito. Particularmente del lado del frontend, muchas de las cosas que nosotros vamos a realizar es solicitudes a una API, así que es importante conocer el manejo de lo que sería fetch, que en este caso sería la forma en la que tú puedes solicitar información, así como también enviar, eliminar, entre otras características de un CRUD completo. Entre otros de los puntos también importantes son los conceptos de la sincronía. ¿Cómo funciona? ¿Qué te provee el lenguaje de programación de JavaScript? Que en este caso sería el event loop. Es un concepto que puede causar un poco de dolor de cabeza, pero no te preocupes, lo vas a ir entendiendo conforme vas trabajando tus proyectos. Vas entendiendo las particularidades de lo que implica, como la implementación de promesas, async await o los callback, según sea el caso a la hora de estar trabajando en tus diferentes proyectos.
También es muy importante conocer diferentes APIs que se encuentran del lado del navegador y que puedes acceder directamente o gracias a JavaScript. Estas te ayudarán a entender cómo vas a poder manipular elementos como el DOM, cómo vas a poder interactuar con el canvas, cómo vas a poder interactuar con la ventana, con el documento y también cómo poder acceder a diferentes dispositivos de tu computadora, como puede ser la cámara, el micrófono, entre otras características que están disponibles dentro de lo que serían estas APIs del navegador que pueden ser accedidas, como te menciono, gracias a JavaScript. Y otro de los puntos muy importantes es la manipulación de objetos y arreglos. Dentro de JavaScript te vas a topar con la necesidad de hacer esto. Conforme llamas a una API, esto te otorga un recurso en JSON, el cual vas a manipular, iterar, jugar, cambiar y todo el entendimiento del manejo de arrays, los métodos que existen y cómo funcionan es algo también muy importante que debes de tener atención. Conforme vas avanzando, te vas topando con otros elementos como puede ser los model bundlers, que no son más que la forma en la que tú vas a procesar tu proyecto. En vez de tener un HTML, un CSS y un JavaScript en una sola carpeta, puedes dividir todos estos elementos en pequeñas piezas que se pueden ir distribuyendo en carpetas, en archivos. Gracias a estas herramientas vas a poder unir. También algunos de estos recursos te ofrecen ya manejar un entorno local de desarrollo, poder debuguear, poder añadirle pruebas y todo esto le da un valor muy potente. Webpack ha estado perdiendo terreno, pero sigue vigente en algunos proyectos y nuevas herramientas como Rollup o Byte están tomando bastante peso en el ecosistema, así que te invito a que también las explores y las vayas conociendo. JavaScript es un mundo total. Y otras de las herramientas que tenemos que abarcar son los linters. Estas herramientas que te ayudarán a garantizar que tu código cumple con un estándar mínimo, tanto con la estructura de cómo funciona tu editor de código junto con diferentes archivos o estructuras base, hasta cómo vas a agregar junto con Prettier recursos particulares hacia el lenguaje de programación, un estándar muy particular de hacer código o reglas que vas a ir estableciendo a la hora de construir tus aplicaciones. Así que también es muy importante no dejar de lado estas herramientas que te ayudarán a que tu proyecto cumpla con los objetivos clave, que pueda ser fácil de leer, entendible y que cumpla con estándares que se puedan setear en un equipo de trabajo. Y ahora sí, hemos llegado a la parte probablemente más esperada, los frameworks y librerías. Estas herramientas que utilizan por debajo a JavaScript para ofrecerte todo un set de formas más amigables de poder acceder a el DOM, al manejo del estado y a diferentes APIs que incorporan. Entre ellos podemos ver a React, Angular, Vue, Svelte y solo por mencionar uno de los más populares, como los podemos ver aquí, ya que existen una gran cantidad de frameworks y librerías que se pueden adaptar a tu necesidad en particular. Así que explóralas, conoce, trata de hacer un proyecto en cada una de estas para que cada una te ofrezca diferentes posibilidades. Algunas son más rápidas, algunas son más eficientes o incluyen diferentes características que te ayudarán a tu proyecto. No te cases con una tecnología, trata de explorar, trata de ver qué te puede ofrecer y con ello vas a poder tomar la decisión más correcta cuando te toque inicializar un proyecto o cuando estés en un feature crítico, poder elegir la herramienta que te ayudará a superar esta situación. Y no pueden faltar las herramientas como TypeScript. Es muy utilizado últimamente en equipos de trabajo para garantizar que los proyectos van a cumplir con un estándar. TypeScript ha tomado mucho peso, así que no lo dejes de lado y toma un tiempo para entenderlo un poco más a detalle. Probar tu código. Sí, uno lo prueba cuando lo está desarrollando y prueba un caso de uso muy particular, pero no todos los casos probables que pueda llegar a tener. Así que para eso existen diferentes herramientas para hacer pruebas. Probar que tu código garantice ese funcionamiento que debe tener, ya sea de pruebas unitarias o de integración, y que son parte fundamental para garantizar que el software que estés construyendo funciona como debe de ser y que cada vez estás considerando cada una de esas situaciones que probablemente en tu momento, cuando estés construyendo tu aplicación, no las tenías planeadas. Así que con esto vas a poder garantizar que tu software cumple con un mínimo, y esto también es un tema muy importante que consideran bastante a la hora del ámbito laboral o de conectarte a una empresa. Así que no dejes de lado las pruebas porque van a ser importantes para el desarrollo del software. Y bueno, hemos llegado al final. ¿Qué más puedes ver? Sí, hemos visto muchos elementos importantes o conceptos que poco a poco irás aprendiendo e ir entendiendo. Ponle mucha atención a las Progressive Web Apps,
que sin duda van a permitir tener una aplicación que se puede instalar en tu teléfono, en tu computadora y que van a poder vivir con acceso a estado offline, a la cámara o a muchos otros elementos de tu computadora y que no tendrías que estar creando una aplicación mobile para Android, para iOS y para tu computadora, sino una misma puede ser una aplicación para todos. Web Components. Este pensamiento que te permite separar tu lógica y poder aprovechar muchas de las APIs del navegador también es un punto interesante para seguir explorando. Y sin más, la cereza de este pastel. WebAssembly está potenciando bastante la forma en la que vamos a poder hacer web. Cómo podemos portar un lenguaje de programación directamente al navegador. Cómo podemos hacer recursos de render 3D o de herramientas de 3D a nuestra computadora. Y cómo podemos hacer cosas sorprendentes. Todo esto gracias a WebAssembly. Así que no dejes de lado esta herramienta. Empieza a conocerla. Sé curioso o curiosa y sigue aprendiendo de estas tecnologías. Este solo es un camino, un simple camino que te lleva a ir entendiendo cada una de las particularidades para convertirte en frontend. Pero si queremos entrar a un gran detalle, probablemente tuviéramos que estar hablando horas y horas de cada una de las particularidades. Pero este es el camino que te ayudará a entender las bases, a seguir explorando y bueno, nunca dejando de lado que siempre puedes convertirte en ese profesional que quieres ser, un frontend developer.